Bien, estamos ya en directo otra vez con todos ustedes. El segundo, me iba a referir al segundo que tienen allí, que no voy a citar ahora porque ya estamos en directo allí, en fin. ¿Le toca a usted, Isabel? ¿A mí? Por supuesto. Es que yo... un momento. Isabel Guerra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio, muy buenas tardes. Y aquí tengo a mi amigo Arcadio Domínguez, al que le tengo que dar las gracias profundamente, porque el otro día me hizo un favor impagable al presentar la tertulia de el jueves pasado, o el anterior. El martes pasado, efectivamente, porque uno estaba fatal, y él lo hizo no bien, sino extraordinariamente bien, hasta tal punto que mi mujer me dice, ¿para qué coño estás tú sentado? Pues Arcadio que lo hace mejor, y entonces nos dejamos historia, ¿no? Bueno, ¿verdad? Una broma, eso bien. Eso no es una broma. Empezamos bien el año. Estaba allí con fiebre y tal, y dice, mira, qué bien lo hace Arcadio. Como la leche. He alimentado un monstruo, estaba pensando. Ya. Muy bien. En fin, eso es lo que le pasó a Pablo Iglesias con el Rejón. Y mira dónde está el Rejón ahora. Efectivamente. Isabel. Bueno, pues yo no puedo estar más en desacuerdo, como no podía ser de otra manera, con la editorial de Juan Carlos con respecto a la lucha que llevamos muchísimas mujeres, muchísimos años en la calle, durante muchísimo tiempo. Durante mucho tiempo también nos vimos solas en la calle reclamando la lucha contra la violencia de género, en particular el 25 de noviembre y el 8 de marzo, la lucha por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Eso ha supuesto también que el movimiento pues haya introducido cambios en la agenda política, y una de ellas fue la del 2004, la primera ley de Zapatero, que es la ley contra la violencia de género. Hasta ese año llevamos 94 víctimas de violencia de género con resultado de asesinato. Aparte de, en ese año, justo en ese año, se hacían 94 víctimas en ese año, ¿no? La reducción con respecto a la introducción de esta ley pues ha sido, bajo nuestro punto de vista, loable, porque si bien no se ha acabado con la violencia de género, que es una violencia estructural que tiene que ver con una sociedad machista que todavía cree en algunos ámbitos, no quiere decir que en todos, ni todos los hombres, por supuesto, pero en algunos ámbitos la lucha del poder la tienen los hombres y los espacios públicos los gestionan los hombres, y las mujeres siempre están reducidas o han estado reducidas durante mucho tiempo a un ámbito más privado, y la lucha contra la violencia de género fue sacar esa lucha, esa violencia que se hacía en las casas, para hacerla visible, que la sociedad entendiera que tendríamos que luchar contra ella. Como digo, la ley contra la violencia de género fue la primera ley de Zapatero del 2004. Ha sido una ley buena a la hora de luchar contra la violencia de género, y se ha reducido en la mitad, si no en la mitad, en un 30 o 40% de la violencia con resultado de muerte, ¿no? Si bien es verdad que hay que implementarla, y que también se nos quedó, la ley dejó atrás en su momento catalogar también a los niños como víctimas de violencia de género, que sufrían la violencia también y eran de alguna manera no se recibieron como víctimas de violencia de género, ¿no? Sino que se dejaban y luego no tenían ni el apoyo psicológico ni el apoyo que tenían que tener. Como digo, los medios que se han utilizado, algunos podrían, el señor Suárez Tangil ha dicho que le parece pues un derroche a lo mejor tener tantas organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia de género, la igualdad de oportunidades. Yo creo que no es un error, al contrario, las organizaciones están haciendo el trabajo que la administración tenía que hacer, ya no solo de violencia de género, sino todas en general. Los bancos de alimentos pues están haciendo una tarea que les toca al propio gobierno hacer, y lo hacen movimientos civiles organizados que se ponen en marcha porque el Estado no es capaz de articular por sí mismo remedios, herramientas para luchar contra ciertos aspectos de la sociedad, y en este caso la violencia de género, como digo, es estructural, se viene llevando a cabo. Lo tienen que hacer las organizaciones, y además no es un chollo ni mucho menos. Hoy por hoy, hablando de lo que yo conozco, que es en Gran Canaria, por ejemplo, está la red contra la lucha contra la violencia de género, que son oficinas de información, asesoramiento, acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Dicen, bueno, un señor por un WhatsApp, en ese caso, que yo creo que es algo puntual y que habría que ver el contexto, no lo sé, porque tampoco por eso se condena a nadie, habría que ver el contexto,
pero lo que es evidente es que, por ejemplo, a día de hoy en Canarias, concretamente en la provincia de Las Palmas, además un diputado del Partido Popular así lo denunció, es decir, que tampoco se nos rasguen las vestiduras, en la fiscalía, lo que es el peritaje a la hora de valorar a una mujer, se tarda hasta 2 años, están dando cita de una mujer que ha denunciado que es víctima de violencia de género, y que el peritaje tarda 2 años en hacerse, por lo tanto no hay dictamen de justicia, por lo tanto esa mujer puede estar sufriendo violencia de género y 2 años que no le hacen el peritaje, y eso es matemático. Igual que las denuncias falsas, los mitos estos que ahora hacen algunos con proclamas, ¿no? Primero que son extranjeros los que hacen, son violentos, no son españoles, y eso no es cierto, es decir, las estadísticas están ahí. Desgraciadamente hay extranjeros y hay españoles. Todos los casos que llevamos de 2019, este año, todos son extranjeros. Pero no bueno. Este último de esta señora que acaba en Lanzarote, la extranjera era ella, era el español. Así que no todos los casos son lo que todavía no está catalogado de violencia de género. Pero bueno, ha desaparecido en el mar y veremos a ver si el señor se deshizo del cadáver, si murió de muerte natural o murió como parece que dice él. Y no es extranjero, es español. No es extranjero, es español. Por lo tanto, ceñir solo a que la violencia hacia las mujeres es de extranjeros, pues choca con la realidad, desgraciadamente. O no desgraciadamente, yo creo que tiene que ver con las estructuras del patriarcado que venimos diciendo más de una vez. Y como digo, llevamos muchos años reivindicando 7 u 8 mujeres, o 10 o 15 o 20, y se ha ido en aumento hasta que en las calles llegamos somos muchísimas las mujeres que estamos reclamando que se hagan, pues bueno, que se haga justicia social, que haya un reparto equilibrado, todo eso, y también la violencia hacia las mujeres como un hecho que todavía en nuestra sociedad está y que es fruto de que hay que denunciarlo y hay que ponerlo en entredicho. Poner en cuestión la ley contra la violencia de género diciendo que es anticonstitucional es ir contra el Tribunal Constitucional, que lo ha declarado constitucional. Por lo tanto, que esa falsedad de la que se postulan algunos partidos políticos, que yo no voy a hacerle publicidad a nadie, pues de algunos políticos, parte de una falsa premisa, y es poner en cuestión el Tribunal Constitucional. Pues si lo quiere usted poner en cuestión al Tribunal Constitucional, póngalo en cuestión. Pero no ponga una ley que dictamina el Tribunal, porque entonces tendría que poner todas las leyes que se dictaminan y que son a favor o en contra de uno y de otro. En este caso, la ley ha cumplido ¿Que falta mucho que hacer? Claro que sí, porque lamentablemente la violencia todos los días, mira el tiempo que llevamos y ya hay víctimas de violencia de género, pero es que se han evitado también, y que la punta del iceberg, antes una señora tardaba 10 años a lo mejor en denunciar que era víctima de violencia de género, y hoy, porque tiene los medios a su alcance, ¿lo puede denunciar antes? Sí. Y de hecho es manifiesto que lo denuncia antes. Por lo tanto, sí que se ha hecho un trabajo. Y no baladí que se siga luchando por que no haya más asesinatos, porque violencia de género no es violencia doméstica, como dicen algunos. La violencia doméstica se ciñe al ámbito doméstico y es un tipo de violencia de género. De violencia. ¿Que es castigado con la ley? Sí. ¿Hay violencia filioparental? Sí. ¿Hay violencia intrafamiliar? Sí. ¿Y hay violencia de género que no se ciñe solo al ámbito doméstico? Sí. Y de hecho es de la que se está hablando, de la violencia de género. Pasa que algunos, en este tema, a lo mejor hay que preparárselo, estudiárselo, ponérselo en cuestión y ver cómo ha incidido en este tiempo, porque nadie inventa nada. Es decir, los tribunales han emitido informes y saben cuántas denuncias falsas hay, cuántas denuncias verdaderas hay, cuántos delitos son por una cosa y cuántos son por otra. Eso no quiere decir que mujeres violentas no se les juzgue y no sean castigadas. Eso no quiere decir eso. Bien. Vamos, porque se ha tratado de decir, no, violencia de género es un concepto como tal, que es la violencia que se ejerce a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Vale? Eso se ha llamado así, violencia de género. Yo sé que en este campo es el mío, entonces... Es el campo suyo y equivocado radicalmente. Usted acaba de citar, fíjese, acaba de citar 5 veces la palabra violencia, adaptándolo a determinadas... La violencia es violencia, venga de donde venga. Vamos a ver, y desde luego, violencia no es igual. Mire, la violencia... Usted y yo discutimos ahora aquí, imagine que usted y yo discutimos fuerte. Usted me grita a mí, yo le grito a usted. Usted me grita a mí y resulta que aquel señor presenta una denuncia y el juez me dice, ¿usted le gritó a Juan Carlos Soler? Sí. Oiga,
lo de usted es una falta. Si yo le grito a usted en el mismo tono, duermo en el calabozo. Pero que no es cierto, eso no es así. Y por otra parte, No lo es que usted así, acaba de no es decir así. se contradice. ¿Cómo que no es así? No es así, Pasa no todos es- los no, fines de semana. no, sí, no. sí. No, Que usted no lo hablamos quiere de la reconocer excepción. porque es esa clase de No, feminista demagógica. No. Eso Es es otra que historia. vamos a ver. Pero mire una Violencia cosa, acaba de decir intrafamiliar usted, está acaba de claro, decir y usted una nadie la pone cosa, en cuestión. acaba de decir usted una Violencia cosa que doméstica nadie la pone contradice en cuestión. justamente a la Y ley. violencia de género Si un sí. peritaje amparado por esa ley tarda 2 años, la ley no sirve. Claro que no sirve Pues porque entonces, ¿de qué me está hablando, pero coño? eso es una reivindicación que estamos Bueno. haciendo nosotros desde el movimiento ¿Cómo no? feminista, que no se puede tardar 2 años en peritar a una señora que dice ser víctima de violencia, tendrá que peritarla mucho antes para Pues eso. dictarminar, porque si Pues no, eso. esta ¿Para señora qué sirve la ley podría esa? estar con Venga, el... cómo no, Y otra su cosa turno. que le quería decir, No, porque usted me después argumentó el otro día, después me lo dice, después me antes lo porque dice. lo aludió Después me lo directamente a dice. mí. Sí, sí, y más veces que voy a Sí, aludirlo a usted. pero es que aludió a algo. Yo aquí en esta mesa, cuando me he sentado, he dicho prisión permanente sí para algunos No, casos. yo no y eso usted- usted lo no, sabe. No lo dije por usted. Pero lo me dije lo por citó Irene. directamente. No, Dice, como esta, como esta. Dije Irene Montero y dije que usted me iba a rebatir eso. Pero no, me refería a Irene Montero. Porque yo sí que, he que dicho se llena que la boca hay de decir ciertos lo del delitos, tema. hay ciertos delitos que Venga. no admiten que se saque en menos del tiempo. Vamos. Habla usted, coño, porque si no, no me va a dejar que le introducir. No, ¿Qué me yo- hace, un monográfico y una monográfico? Yo he venido con el karma muy limpio en el 2019. Y bueno, espero que la gente haya entrado también en el año con un karma más sosegado, ¿no? Porque entre las navidades y tal, aquí no ha habido descanso, salvo para mí, por ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, como nos tienen todo el día con una cosa, con otra y tal, pues como estamos viendo, ¿no? O sea, yo he visto aquí en su editorial y tal, que bueno, lo he visto muchas veces, no solo en ustedes, sino también en mucha gente, de cómo generaliza casos particulares, ¿no? Porque en el mismo caso en el que aparecen los señores estos de ocupas y tal, vino la policía y se lo llevó, ¿no? No, se llevó uno, lo demás se quedaron. Bueno, pues El será otro que habrá día, presentado denuncia, murieron 2 que fue el que personas en siguió. Badalona porque los ocupas, que nadie se atrevía a retirar, habían hecho una conexión en el cuadro eléctrico que provocó el incendio, en donde murieron 2 personas. Y los ocupas llevaban allí con la aquiescencia del alcalde de Badalona. Ah, amigo. Bueno. Pero hay una ley igual para todos. No es ¿Qué igual pasa? para todos. No es igual no, para la todos. ley es, la ley No es igual para todos. Otra cosa es lo que el juez No que es te igual toque. para todos. Otra cosa es el juez que te toque. No o es la igual jueza para que te todos. toque. Bueno. La ley está escrita. Venga, ¿Vale? sigamos. Otra cosa después como cada uno interprete, ¿no? Pues lo mismo ha ocurrido con el tema de la igualdad, ¿no? Ahora ha entrado un nuevo tema, el tema de las subvenciones. Yo no he visto a nadie que vaya a decir que vayan a quitar las subvenciones, todo lo contrario, creo que se ha hablado de que también se darán a asociaciones de hombres maltratados y cosas así, ¿no? Muy Pero mal, pues existe muy mal. una ley, bueno, pues entonces quitemos todas las Sí, subvenciones. Yo soy y a los partidario. sindicatos y a las patronales. claro. Hombre, Pero vamos, ¿dónde hay que firmar? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. Yo lo tengo claro. Si los ¿entiendes? sindicatos viven de sus afiliados, y Yo los patronales de sus siempre afiliados. he dicho, y para eso soy profesor, que lo que se tiene que hacer es invertir mucho en educación, porque yo lo que necesito son herramientas. Después cuando salga a la calle, deja que mis conocimientos no sean usurpados ni sean pisoteados, porque o cobras esto o te vas a la calle, porque yo soy el dueño de la empresa y tal. Entonces hay que defender al empresario, porque no, perdón, aquí todos somos españoles para una cosa y para otras no. ¿Vale? Por tanto, usted hablaba también antes con el tema de los presupuestos y tal. Mire, pues, ¿qué quiere que le diga? Si aquí en un debate que yo tuve, los presupuestos de Rajoy eran los más sociales de toda la historia y estos aumentan un 5,1, pues también serán muy sociales. Lo que pasa que ahora gobierna el Partido Socialista y preguntan de dónde va a salir el dinero, ¿no? Porque somos tontos, porque somos despilfarradores, porque somos no sé, rojos o yo qué sé. No. Somos antiespañoles, antipatriotas, yo no nos gusta la bandera. Lerdo. Lerdo, o somos lerdos. ¿Sabe lo que significa lerdo? ¿Eh? ¿Usted, profesor, Inútil. sabe lo que significa lerdo? Una persona inútil que falta de comprensión. Es, exactamente. Pero bueno. Bueno, Pero eso lo ha dicho el propio Pedro Sánchez en el Parlamento. No, ¿no? pero son... Lo dijo él. Pues él sabrá. Yo Él no sabrá, hablo, efectivamente. yo hablo de lo que pienso. Y como estoy aquí en una tertulia en la que yo no intento convencer, sino simplemente las personas que nos escuchan, porque vean diferentes opiniones, y aquí las hay, evidentemente, en muchos aspectos, pues yo creo que estos presupuestos, basándonos en argumentos que antes se decían, lo que no se puede hacer es antisocial, ¿no? Otra cosa es que diga, bueno, nos parece estupendo que se quieran gastar lo que sea, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Pues esa misma reflexión la he oído yo de, bueno, porque ahora vamos a subir el salario mínimo, ¿y de dónde va a salir el dinero? Y los empresarios se van a ir, y no sé cuánto y tal.
Yo en ese tipo de cosas me mantengo en eso. Los demás pueden opinar. Cuando ocurre, ocurre. Hablamos aquí de la protección social de los autónomos en España y se reconoce que dentro de la Unión Europea, conjuntamente con Luxemburgo, España pasa a ser uno de los países que mayor protección social. Pero bueno, como estamos en el juego político, pues hay que decir no al contrario y buscar y ver lo que sea, o ir a lo particular para generalizar. Yo en eso no estoy. Estos son unos presupuestos que aumentan muchísimo en vivienda, algo que espero que realmente no es que, como siempre digo, el papel lo ocupa todo, pero yo lo que espero es que se haga para acabar con esas grandes burbujas que hay en las que el Estado tiene que intervenir porque hay muchísimas personas que necesitan ese acceso a la vivienda. Y lo que no podemos hacer es que antes se especulaba a través de las hipotecas y ahora se especula a través de los alquileres, ¿no? Entonces, eso también hay que luchar, hay que tenerlo claro. O, por ejemplo, cuando ya, creo que fue sobre el mes de noviembre, diciembre, se hablaba de la lucha contra el fraude, algo que muchas personas lo dicen, ¿no? Que en este país no se lucha lo suficiente contra el fraude y el año pasado pues ha ido cambiando muchas de esas empresas que recibieron cartitas de Hacienda o del Ministerio de Trabajo, han ido cambiando y gente que tenía que hacerse autónoma pero que iba todos los días a trabajar y efectivamente parecían unos asalariados, pues han tenido que contratarlo porque además han aumentado las multas a las empresas que hagan esto. Yo lo que espero es que los españoles y las españolas seamos menos miedosos y más valientes a la hora de denunciar, porque a la larga saldremos ganando. Yo me enteré incluso, es simplemente un ejemplo, ¿no? Me enteré incluso, como usted sabe, yo estoy arriba en el Instituto Insular de Deportes y estábamos hablando y decían, no, hombre, ahora con el salario mínimo 900, y dice, nosotros no, le subirán, ¿no? Si nosotros ganamos menos del salario de los 900, le digo, ¿cómo? Sí, como salario base tenemos menos de 900, pero después que si el plus, que si no sé cuánto, que si tal, le digo, pero vamos a ver, cuando ustedes se jubilen, dice, no, cuando nos jubilemos será el salario base más los trienios. Le digo, y ustedes trabajando en este cabildo, estamos en esta situación. ¿Cómo es posible que aquí no haya ningún movimiento de los sindicatos ni nada? Porque al final lo que cuenta, tú puedes recibir dinero por detrás, cobrar en negro, perfecto. Si tú todo eso que haces, tú quieres, defraudar, oye, ábrete una cuenta, guarda el dinero y tal, lo que no puedes hacer es, como mucha gente que recibe el dinero por detrás, tiene un salario de miseria, cobra lo otro por detrás y después resulta que se queda en la pensión, es una porquería. No es por provocar. ¿Quién es el consejero de Deporte de Cabil? Don Ángel Víctor Torres. ¿Y de qué partido es? Partido Socialista, pero que creo que el cabildo en general no es lo que cobre lo suyo, porque en su potestad no está lleva 4 años, sí, pero no, en su potestad no está subir los salarios de esas empresas, no. Pues no. Salario mínimo profesional se sube, ¿no? Sí, pero yo lo que me refiero es las personas que están trabajando ahí están por debajo de eso. Bueno, yo acabo de leer de que ahora mismo los presupuestos del Cabildo están parados porque le va a doler que hay que subir Don Ignacio, por fin llega la palabra a usted. Muy buenas noches. Y eso que no estás en el juego político. O sea, hace un poquito hablabas de que todos estaban en el juego político y claro, y no hay que estar en eso. No, hombre, me refiero al tema de que te pones en contra, pero estamos en el juego político. Yo, por ejemplo, claro, Ignacio, estamos en el juego político. Vamos a ver, Ignacio, no, yo no estoy. Te voy a decir por qué. Hombre, pero porque defendiendo al consejero de deportes del PSOE. Yo no defiendo al consejero. Yo no defiendo. Acabas de decir que no está en esto. Déjemelo fuera. El tema de subir los salarios, el solo. La oposición también podría pedirla, ¿no? Coño. Entonces, si ven que si estamos en el. Yo no es que lo acabas de decir. Un segundo nada más porque quiero matizarlo. Aquí, cuando yo he tenido que reconocer que estoy equivocado o me quedo en la duda porque no lo puedo demostrar, lo digo. Yo no veo que no aquí, sino que en otro sitio es jugar a la contra. Y yo creo que eso a mí no me gusta. Estamos en el juego político. Bueno, pues vale. Hombre, acabas de decir también hace 3 o 4 minutos que las subvenciones desaparezcan. Tú haces una labor en el Instituto Insular de Deportes magnífica, desde mi punto de vista, con un proyecto que tiene que estar subvencionado. No podemos hablar... sí, oiga, desaparezcan las subvenciones. Yo no soy una ONG, ninguna asociación, estoy trabajando dentro y dentro hay un proyecto. Sí, es un proyecto que está subvencionado o no.
Sí, ¿o no? yo no me refiero pues a esto. eso, pues sí, Claro. tienen que existir para lo oportuno. Quiero decir creo que hay muy estemos en poco todo. control, Ignacio, Estemos en las todo. subvenciones. Sí. Perdona, no te Yo digo. creo que hay muy poco control administrativo en el tema de las subvenciones. Mira, mucho reparto y poco. Aquí un día discutimos, perdón, un día hablamos sobre el tema de las subvenciones a las ONG en el exterior y usted dio los datos, yo no tenía esos datos ni nada de esto. Claro, por Se eso, va mucho por dinero eso en tenemos que subvenciones, ser capaces Sí, sí. de no ir a los extremos. Oiga, ¿qué? Fuera las subvenciones. No, pero por ejemplo, un sindicato que hace un... Déjame terminar. Coño, es que me estás hablando de temas de subvenciones, pero no estoy No hablando estoy general. justificando nada. Yo no entiendo que los Juanma, sindicatos se lo que pongan quería a hacer hacer PFAE, ver, se pongan a hacer lo que tal. quería Aquí hacer donde ver- hay que invertir en la formación profesional, que hay más dinero y Lo que planes quería empleo hacer fuera ver, estoy de acuerdo que para contigo en la eso. educación En eso reglada. Estoy totalmente de Yo acuerdo no creo, contigo. no Lo que creo. En quería la hacer educación ver reglada. es que sí, que ¿Y el hay sindicato entidades que profesional? necesitan subvenciones ¿Y por qué y no que se tienen puede- que ver. no se Porque puede no en los se dan centros? los Sí, centros. vamos a seguir. En cualquier caso. La culpa tienes tú, porque estás dirigido directamente a él. Sí, sí. Claro, te tiene que contestar. No, es que Eso como es- es, no, es matizar, como es el es último, matizar. yo Él tiendo sabe ahí que del es último muy porque lo tengo más fresco. Lo tengo más fresco, pero además eran cosas que se decían. El tema político, lo de las subvenciones. Hombre, es evidente que ya este domingo pasado acabaron las Navidades. Ya lo estamos notando ya, ¿no? Justo acaban de acabar las Navidades y ya estamos en lo que estamos, en un juego político, sí, sin duda alguna. Yo creo que ahora mismo hay colectivos feministas que están haciendo... ¿Con quién te presentas? ¿Perdona? ¿Y con quién te presentas? ¿Te vas a presentar al Ayuntamiento de Las Palmas? Ah, no, perdona, no te pillé. No, el Partido por el Ayuntamiento de Las Palmas tiene una candidata, ya la tiene. No te dejes provocar, te está provocando, estás entrando al trapo. Como ya estamos en el juego político. El Partido Popular tiene una candidata, pero no hay más que eso. Hay una candidata ahora que debería no ha hecho la escucharla. lista todavía. Ah, por eso, porque como Eso me no estás lo preguntando y sabes que no hay lista. No sé. Sí, sí No, lo sabes no porque lo acabas sé. de decir. Bueno, en cualquier caso. Ha entrado el trapo y está perdiendo tiempo ahí, no dejan hablar. Yo tengo Sí, el hilo. sí, sí. Y lo que estaba diciendo es que ahora hay el colectivo feminista que le están haciendo un flaco favor a la lucha que tienen ¿Pero que tener cuál las es? mujeres ¿Cuál contra. es Déjame colectivo? hablar y te lo explico. Vale. Flaco favor. Cuando hoy las manifestaciones que hacen, esta mañana la han hecho en Andalucía, en esta tarde en toda España y también creo que en Andalucía, y cuando poner por delante que hay que ir contra un parlamento que se está constituyendo en este momento, que todavía no tiene presidente, hoy ha leído su discurso y tiene que ser votado, le están haciendo un flaco favor a la lucha que de verdad tienen que llevar las mujeres para defender la violencia machista, porque es verdad que hay violencia machista, sin duda alguna, y hay violencia de otro tipo también, pero hay que defenderla en su justa medida y con sus argumentos. No se puede ir contra un parlamento, porque a mí me gustaría que me dijeras tú, ¿cuáles son las medidas que el Parlamento de Andalucía ha puesto o va a poner, que ustedes conozcan o que al menos desconozcan, contra las mujeres? O a favor de la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son? ¿Qué medidas? Sí. No está en el gobierno Vox, no puedes decir eso porque... ¿Qué medidas hay? Pero ¿sabes lo que voy a decir? No, Claro. sí, pero Ya, es que pero a mí me vamos gustaría a saberlo. ver. A mí me Sí. gustaría saberlo. Pero Vox ha dicho que no va a apoyar ningún gobierno que no reduzca las subvenciones a las organizaciones de mujeres, entre otras cosas, que luchan contra la violencia de género. Vox Es que ha lo está dicho... dando por hecho. No, es que lo ha dicho No, Vox. pero ahora te toca, espera. Pues si no, no va a hablar. No, que No me va a dijo que contestar. me No va a contestar. contestase. Y Arcadio tiene aquí ya un Me montón de dijo que le notas. contestase, Yo por termino- eso, no, bueno, por eso le estoy contesta contestando. después que Me lo yo- ha dicho. Lo estás confundiendo. Que no, que me dijo que le contestase. Yo creo que es una ¿O táctica no? tuya. No. Ella hoy tendrá que decir cosas, pero a mí me gustaría Hombre. que las cosas se dijeran en su momento, con unos argumentos, pero no, el escrache de hoy es absolutamente, no sé, sinceramente no sé. Una concentración en escrache. Ahora le llaman así a las concentraciones. Bueno, la Escrache. gente de Podemos, Escrache. sí. Pero es una Pero eso no concentración, eso no es una definición manifestación, mía. una Eso es una concentración. decisión mía. Ahora ya se llama ¿Tú escrache. qué quieres que te diga Es que lo las que es un palabras escrache? son importantes cuando se hablan. ¿Tú quieres de que te ellas. diga quién ha definido los escraches y de qué Bueno, forma pero los escraches hacia vamos una a ver, persona son válidos el y hacia otra movimiento no? feminista ¿Quieres no que te está lo haciendo diga? un ¿Quieres que te lo escrache, diga? está haciendo Lo que una hacen- lo que concentración, hacen hoy porque con el ustedes le Parlamento de dedican a... Andalucía es No, porque la inabarcable. connotación... Momento, Lo que momento, tienen que se hacer, me está yendo lo que esto a tienen que las manos. hacer, Un momentito. insisto, lo que Las tienen que connotaciones hacer es defender que de verdad, Qué lenguaje las importante. políticas que se hagan para defender a las mujeres sean efectivas. haciendo. Sean efectivas. Se están Es lo que haciendo. hay que hacer, Son defendernos. efectivas. Arcadio. Y son- Todo ¿No su me tiempo. deja? ¿Cómo? Claro que no, pero si entra al trapo, le tira una puntita a Jomonet y usted entra ahí. Le tira una puntita y se No, va. pero Que si no, él dice me dio que yo, hablara yo. el que le Él dije me a dio Omar, palabra, dice, Sí, dilo. por eso. Ah, no que yo... Luego, ¿quién tiene la culpa de que haya...? Bueno, pero si me da la palabra, No, se la no, contesto. ¿quién tiene la culpa de que ha perdido el tiempo? ¿Él?
No sé, yo no, no yo creo creo que que haya no le perdido dio el tiempo. tiempo. Usted aquí ha dado más tiempo para explicar y hacer la introducción ¿A quién? a una mujer antes que un hombre. Claro. Porque mira que Pero entre es que- su editorial y la de ella, A mí que se me fue dentro de rápido. poco dirá, Sí, sí, vamos a primera verdad, ronda. verdad. A mí se me fue rápido. Se ha metido un speech que Ahora vamos. alguien tiene que poner orden. Yo, El moderador. no, yo quiero decir una cuestión previa. Llevo un rato callado y haciendo algún esfuerzo, ¿no? En primer lugar, quiero decir que yo no soy responsable de las opiniones de Isabel Guerra, ¿eh? Por supuestísimo. Quiero que quede claro, porque a veces se ponen estos rótulos aquí. Yo no me declaro, yo no soy responsable ¿Por qué te pusieron Isabel Guerra? no, ¿De de las opiniones que dice Isabel Guerra. Y deja de hacer interrupciones. que- Eso, exactamente. Está bien, vamos a ver. Sí, mira. menciona algo. Ustedes que me parece. conocen la historia del obispo Bobo, ¿no? Bueno, no lo voy a contar ahora. Del mismo modo que hay una izquierda boba, hay una feminista boba. Ay, Dios. Sí, sí. A ver, Bendito no, respeto. no son, Bendito respeto. son Hay una- palabras, hay una derecha cambada, perdona, ¿no? que no son palabras mías. Ah, las haces tuyas, Lee. ¿no? Sí, sí. Pero hoy No, las haces no. tuyas. Bien, pero son de la izquierda, vienen de la izquierda, ¿eh? Pero las haces tuyas. Vienen de la izquierda Claro, y vienen de y un como, líder, como son de la izquierda, de son un más líder legítimas. socialista, Y que como habla son de la líderes izquierda boba. socialistas, yo no- Y Juan Carlos lo sabe. Ese es el vídeo que yo voy a poner la próxima semana. Efectivamente. Bueno, hay feministas de escaparate, tampoco son expresiones mías. Y mira, te voy a decir una cosa, Isabel, pero no me interrumpo porque no es una alusión. Yo te tengo un respeto y creo que las cosas que tú dices y defiendes, yo las creo. Te conozco hace años y creo que efectivamente eres honrada y honesta y vas de frente. Pero hay muchísimas oportunistas, demasiadas en este tiempo, y por las exageraciones que se están cometiendo se va a llegar al ridículo. Dijiste antes que las organizaciones, estas cientos de organizaciones que hay en Andalucía, están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Tome nota. El trabajo que tienen que hacer no es ir a boicotear la inauguración de una legislatura o de un parlamento, una sesión de investidura. Y si eso no es un escrache, no me vas a decir tampoco ahora que eso es una movilización espontánea. Fue una la coacción. es una movilización. ¿La coacción? ¿Estás en condiciones tú de decir aquí que es una movilización espontánea? Está organizada, están con guagua, está perfectamente incluso incentivada con dinero público, y esto a mí me duele, porque efectivamente estas cosas son desagradables. Mira, hace 6 meses se ha producido un relevo en el gobierno de España, 6, 7 meses, y un gobierno que el relevo, que yo lo vi paso a paso, fue ejemplar, y tiene se podría criticar mucho de la manera y forma en que se llegó con cierta, digamos, incluso laguna, eso se estudia en las facultades, laguna en el aspecto jurídico, porque desde luego no hubo una sesión de investidura, aquello fue aprovechando un resquicio de la propia ley, una laguna que hay, y tras de una moción de censura, de una manera express se convierte en presidente la persona que encabezaba la censura, pero no hay ahí hay que reformar eso, hay que arreglarlo, y eso están de acuerdo todos los juristas, por lo menos los independientes. Tenemos un problema, cierto, en estos momentos estamos en un año decisivo, donde vamos a presenciar y ver un montón de cambios de gobiernos en un montón de ayuntamientos de toda España, con toda seguridad. O sea, eso ya no hace falta ser analista político, no hace falta ser un politólogo. No, da igual, ni de izquierda. Pero tú sabes, si tienes un poco de objetividad, que efectivamente en los últimos 4 años han pasado tantas cosas, y hay tantas novedades en el pensamiento político, la ciudadanía, que evidentemente lo que hace un par de años era una verdad compartida, en estos instantes es todo lo contrario, y la gente que votó hace 4 años a un partido político de ultraizquierda puede estar votando ahora tranquilamente a un partido político de ultraderecha, porque los extremos se tocan, y esto es lo que está pasando. Por eso decía yo de acción y reacción, porque cuando sale algo como salió Podemos por la extrema izquierda, lógicamente, lo dijimos aquí en muchas ocasiones, iba a salir por la extrema derecha. Cuando la violencia que se ha empleado contra Vox en Andalucía, en Cataluña y en Aragón y en Madrid estos días, llamándoles fascistas a los de Vox,
cuando los que iban con porras eran los CDR que machacaban a los otros, o sea, uno dice, el mundo está loco aquí, o sea, los fascistas son estos, pero el que lleva la porra eres tú y le partes la cara con un extintor a una señora que había allí y entonces, vamos a ver, ¿quiénes son los fascistas? Eso lo quiero dejar atrás. ¿Conoce quién fue Emilia Pardo Bazán? Una feminista. Feminista que luchó por el feminismo y por el voto de la mujer. Su principal... Clara Campoamor, Victoria Kent, hay muchas, ¿no? Su principal premisa, hombres y mujeres son exactamente iguales. Eso, sí. Vale. Vale. Frente a la ley pero es también que el debe feminismo, serlo. si buscamos el feminismo en el diccionario de la Real Academia, no dice que... No, feminismo dice exactamente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sabiendo que... Y eso no lo dice la Real Academia, sabiendo que tenemos una sociedad donde no hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, afortunadamente hemos avanzado y siempre ha sido por el movimiento de las mujeres en la calle, nadie nos ha regalado nada. Hemos salido a la calle a reivindicar un salario justo, una jornada, la conciliación de la vida familiar y laboral, porque conciliábamos siempre femenino, el cuidado de la atención que estaba siempre delegada en las mujeres, además para las mujeres se esperaba una serie de estereotipos, para hombres otros, es decir, que el movimiento feminista es un movimiento social, político, porque nosotros decimos que es un movimiento político. Yo siempre dije que antes socialista era feminista y me reclamo, y yo soy socialista de corazón, aunque no del Partido Socialista, que es distinto. No por eso, pero sí que soy primero feminista porque me debo a mi género. Hay muchísima gente, muchísimas mujeres que han luchado en favor de que yo hoy tenga una representación política, porque si no hubiese sido así, si el movimiento de las mujeres no hubiese estado en la calle reivindicando la igualdad de oportunidades, las mujeres no hubieran tenido cuotas de poder porque siempre se relegaba a otro asunto. Es más, sí señor, entre otras cosas, la igualdad. Usted está hablando del siglo XIX, del siglo XIX. Hace 25 años, para tú abrirte una cuenta corriente tenías que pedirle permiso. No es verdad, eso es falso. Sí, eso es falso. Eso no es mentira. Eso no es falso, pero vamos a ver que no es verdad, no es mentira. Hace 25 no años, es mentira. estábamos en 1990. Hace 45 Usted está años, diciendo una 45 años, no señor. Está falseando la mi madre realidad. no tuvo las mismas oportunidades que otros hombres de su época. Repite lo de la cuenta corriente, por favor, para que la gente se entere que en 1993 las mujeres no podían tener cuenta corriente. La titularidad de la tierra. Es mentira eso, hombre. No, pero vamos, eso fue en los años 50, en los años 40, hombre, pero no ahora. ¿Qué he dicho yo? Hemos avanzado. Usted ha hablado de 25 años. suficiente, Usted ha hablado de no 25 años. Bueno, por favor. Por favor, si que yo quiere, diga la verdad, diga la debata verdad. Contigo, pues yo debato dicho- contigo, ha nos dicho venimos a hacer 25 un años, ha monográfico. dicho 25, 45 años, no, vale, no, no, lo 25. mismo. Es Ya que está, 25, ya está. 30 años, No, la igualdad de no, oportunidades no es... entonces, pero es que no hemos por avanzado. favor. Todo este tiempo que ¿Ustedes has creen que ya ocurrido. hemos logrado la plena... Mira, yo Claro, creo yo sí que creo, hemos logrado la plena igualdad. Yo creo que no, acabo todavía de no. decir que Bueno, la pero es un exageración posicionamiento. te lleva al ridículo. No, La perdona, a mí no exageración. me llevas al ridículo La tú porque no me da la gana de la que tú me lleves al exa- ridículo. la perdona. exageración. ¿Vale? La exageración. No, tú no me La llevas a mí al exageración. ridículo porque tú lo No, yo digas, no. ¿vale? La Sí, exageración. ¿vale? La exageración. Dame tiempo, porque... yo no. hombre. Es la exageración. No, hombre. La exageración no. Sí, la exageración. No te Mira, de doctor, porque mira, de doctor no eres más nada. pedagogía, Hazme favor. más pedagogía Sí, claro. y menos Claro, demagogia. la igualdad de oportunidades no es un hecho real y efectivo. ¿Por qué? Porque siguen muriendo mujeres a manos de hombres, de Claro. algunos hombres, que yo no he dicho que todos los hombres, porque además el feminismo no quiere separarse de los hombres, al contrario, como movimiento ideológico político quiere que se sumen los hombres también al movimiento, porque queremos la igualdad. Yo no aspiro a ser igual que un hombre, porque ni su fisionomía, ni su fuerza No igual te que la entiendo, mía. no te entiendo. Pero es Tampoco que eso entiendo, no no es te así. entiendo. Tampoco te entiendo. Es que el No movimiento entiendo. feminista no es eso. Es El un juego de movimiento palabras, está haciendo un juego de feminista, palabras. no, perdona. Cuando leas sobre el tema, entonces hablamos, ¿vale? Pero ¿Leer que el sin qué? leer, yo no te voy a... Yo claro que Mira, leo, no te quiero con toda convencer a ti. con toda seguridad No te leo quiero más que tú, pero con toda no seguridad. lees sobre feminismo. No, te no voy a leo dar tus un papel libros, libre. tus libros no. Bueno, pues entonces, Hasta cada ahí uno voy lee a lo que llegar. quieres. Hace seco. Yo contra 3 no puedo. O 4. No, bueno, no te pongas Punto ahora no tampoco, puedo. no te pongas ahora en plan víctima. No, víctima no. Esa posición tampoco, por favor. No, yo te es pido, que, por favor. perdona, Yo te pido, por yo favor. contra 3 no que puedo, víctimas en no. el sentido No, de que no. yo no te puedo Víctimas rebatir. ya es suficiente. Perdona, No, yo no de te puedo verdad, rebatir a de ti verdad. los tus argumentos, a él y a él a la misma vez.
si no me das tiempo. Bueno, Ahora, ya, si eso no tengo vale, tiempo, pero- pues ¿qué estoy diciendo, No, Ignacio? sí, acabas de decir que contra 3... Contra 3 no puedo. puedes. Si tú me argumentas contra mi argumento, Contra ti no tú hay- me no hay argumentas nadie. contra mi Contra ti argumento, no hay tú me nadie. argumentas, Estamos en un debate yo de contra cuatro. 3 no Estamos en un debate de puedo. cuatro. Pues dame Venga. tiempo. ¿Cómo no? No. ¿Oh? Arcadio, eso de que has dicho tú de que se contratan huevas con dinero público es una libertad que tú te has dado. No, lo ha reconocido Susana Díaz. pero Lo ha reconocido Susana Está Díaz ayer. comprobado. Hay Ese- ayuntamientos, ayer- no, eso ya te lo puedo poner yo encima de la mesa. Hay ayuntamientos de Andalucía que han pagado, eso está bueno, a ver, yo no tengo el papel, de Lo han la dicho ellos, factura, hombre. pero Nadie- lo han nadie- dicho los nadie- propios, eso lo he visto yo en el país, Yo- lo he visto yo hoy, Hoy no, perdón, Sí, ayer. ayer, que alguien- no, pero No, nadie, yo no nadie tengo lo la ha desmentido, factura, Nadie lo ha desmentido. Eso se No, eso se Juan ha Manuel, no acusado. sé si lo he dicho o no, eso, o sea, eso está ahí, eso A está mí ahí. eso me parece ridículo. Pues, Pero de todas ¿Qué formas... está ocurriendo? No, que a mí ese tipo de cosas me parece ridículo. Yo lo que creo que... no es ridículo. Esto es No, lamentable. por eso te dije, Lamentable. habrá sido una libertad, porque eso con dinero público, o sea, un ayuntamiento... Lo puedes ver fácilmente. No, pues sí, Así, me gustaría, porque vamos, un ayuntamiento lleva guaguas para que los de su pueblo se manifiesten en contra Sí. de... Yo, la verdad, es que... Pues si eso no te hagas el nuevo porque No, me hago el eso nuevo. es más antiguo No, que... no, vamos a ver. Es antiguo. Se ha hecho ¿Sabes? todo el mundo. Yo no entiendo. Si ¿Me permite un en un segundo? momento determinado que el Ayuntamiento de Agaete, por ejemplo... Lo acabo de subvención- buscar. ¿Sí? El senador socialista Ander Gil. Sí. Para los demócratas es justificable que el PSOE flete autobuses para boicotear la investidura de un nuevo El gobierno PSOE. PP Ciudadano. El PSOE, como partido, como hubieron manifestaciones aquí en la época de la ley del aborto y otras que se fletaron por parte del Partido Popular Esto también, está tal, pagado- y lo puede hacer esto está cualquiera. pagado- Perdona, Juan Manuel, perdona. para boicotear un parlamento y No, para no, boicotear no, una toma de estoy posición. hablando- Para mí que nos Ignacio, personalicen ningún partido político. relax. Estoy hablando de Vamos de solas fletar porque guagua, queremos ir. será el partido, no creo que sea el ayuntamiento. A eso es lo que me refiero, no creo que sea el gobierno de Andalucía el que fleta, ni creo que sea el ayuntamiento, el partido. Eso, por eso te digo lo de la Y libertad. las ONG será el a las que se partido. le da dinero para las actividades Sí, propias pues coge el y dinero. coge el dinero para poner una sí, guagua y... Sí, esto, Claro. aquí lo puedes, claro. A eso que yo me refería. Ah, vale, Venga, pues, sigo, solamente vamos por matizar. Vamos a ver, ya que nos estamos centrando un poco en el tema del feminismo, es decir, de la misma manera que... Se está escapando usted por eso, porque quería hablar de los presupuestos, ya no hay tiempo, pero... Vale, el próximo día hablamos, Vale. no hay problema. Así tengo yo también más Sí, información. porque usted habla de presupuestos sociales, pero no habla de Cataluña. Porque aquí Pero no habla de Cataluña. usted- sí. También puedo hablar de Cataluña. Sí, sí. Sobre todo de por qué se le da a Cataluña. Hoy en día es un Es que recuerdo. los A mí me estaba pobrecitos- extrañando que no lo- volvieran otra vez a lo- Cataluña. Los pobrecitos catalanes Fíjate no que- tienen Fíjese infraestructura. que yo Es que- tengo una gana es de que que no tienen tome- infraestructura, yo hay que tengo- darle el tengo dinero, una- hombre. no, no, que sí. no, que no. sí. No es porque quieren mantener a Pedro Sánchez, sino porque Sí, claro, no tienen es por eso, carretera, es por no eso. tienen Sí, sí, AVE, sí, en fin, sí. esas cosas, ¿no? Ujú, sí, es verdad. Es verdad. Sí, será por eso. Sí, será por eso. A mí yo tengo una gana de que tomen ya el poder en Andalucía, porque me imagino que después volveremos a la inmigración y a Cataluña otra vez. A los pactos oscuros y estas cosas. No tengo ninguna duda. Y que los tenemos. No tengo y tal. ninguna duda. Una cosa y España se hunde y no sé cuánto. No y tengo ninguna los duda. CDR y los no sé Por qué. mantener a Sí, Fantoche y a la Moncloa no tengo Bueno, ninguna duda. bueno, Sí, sí. bueno. Venga, sigue, lo que usted iba a hablar de Nada, feminismo. no, yo un poco lo que iba es que, vamos, un poco con el tema este de la muerte, está claro que así como en un momento determinado los obreros tuvieron que organizarse y se crea en torno a ellos los sindicatos y un movimiento obrero en defensa de los intereses, donde no existía ningún tipo de protección, pues está claro que la mujer en sí ha sido muy maltratada, no solo a lo largo de la historia, sino que también ha tenido que organizarse. Lo que hoy se han convertido el feminismo, porque hay todavía muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, en la grandes diferencia que hay entre los salarios de un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo. Y yo creo que deberían de hablar también mucho de eso y no centrarse en la violencia únicamente. Porque también tendría que hablar muchas veces, como mujer, no, tendríamos que hablarlo todo, pero también muchas veces de cómo cuando llegan las pensiones, pues muchas veces la mujer recibe la mitad de la pensión de su marido y no estamos en el mismo trato, por ejemplo. O
Por ejemplo, cuando ya en su momento hubo que sacar una ley donde existía una paridad, porque muchas mujeres que se querían dedicar a la política, pues resulta que eran marginados por unos partidos políticos fundamentalmente dominados por hombres, hasta el punto de que hoy en día, pues en muchos de ellos se cuida mucho. Yo no digo que sean las mejores en el Partido Popular, pero ayer estuve viendo un ratillo la tele y hay muchas candidatas en el Partido Popular para estas elecciones. Yo espero que sea, además de ser mujeres, bien, porque es bueno visibilizar que hay en las universidades, en los centros escolares, hay más alumnas que alumnos, para que después resulta que el mundo no las trata como debiera. Incluso muchas veces en la justicia usted puede poner ejemplos, como ya ha puesto, pero también podemos poner, no se ríe, pero también podemos poner ejemplos donde hay jueces que creen que es la mujer la que ha provocado. Entonces ese también es un campo en el que hay mucho que trabajar, y no solo desde el campo educativo también, ¿no? Yo quería referirme a eso. Después no quería meterme más con Isabel, porque yo soy un acérrimo defensor de la formación profesional, y eso de los certificados profesionales me parece muy bien, pero creo que debería estar controlado a través de educación, ¿no? Venga. Ignacio. Que la única que había se la corta el juez. Decías que en estas elecciones el Partido Popular tiene candidata, pero claro, no es en estas elecciones. Al Partido Popular pocas elecciones se le pueden dar sobre eso. Yo creo que sí. Pocas. En Las Palmas de Gran Canaria ha habido una alcaldesa, ¿verdad? A la única. No, me refiero que pocas A la elecciones... única que le cortaron la cabeza. Sí, si estabas hablando del pasado. Si estabas hablando del pasado, porque he dicho que en estas elecciones el Partido Popular ha colocado. Sí, que la acabo de ver. En Las Palmas de Gran Canaria ha habido una alcaldesa, ¿verdad? Una. Sí. Es del Partido Popular. En el Cabildo de Gran Canaria ha habido una presidenta del Cabildo y es del Partido Popular. En el Parlamento ha habido una presidenta En el del Ayuntamiento Parlamento. entero hubo una y se la carga. No. Bueno. Se la cargó el Partido Popular y los partidos Es lo que yo me refería, de lo particular a generalizar. Está bien relajar Pero un poco el generalmente ambiente, la mujer en los partidos políticos ha tenido la Pero déjennos relevancia. hablar. No, yo lo que es una pregunta, porque después ya puedes ir a un caso particular. Si quiero La decir- mujer ha tenido una relevancia política, a pesar de haber demostrado capacidades, La paridad. o muchas veces hasta los partidos políticos son las propias mujeres las que se organizan. Venga. Pues A ya eso es a lo que me estoy refiero diciendo, ya. te estoy diciendo que en el Partido Yo lecciones Popular, no doy ninguna, ahora, simplemente ni muestro. hace 2 días ha habido una alcaldesa en Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de Gran Canaria, o sea que eso de que ahora no, pero en cualquier caso yo insisto en lo que decía antes. Yo creo que es un error manifiesto el que las mujeres con este tipo de manifestaciones vayan contra todo lo que se asoma, vayan contra el sistema para defenderse. No, si hay que ir con el sistema, lo que hay que ir a mejorar el sistema y estaremos con ustedes. Los hombres tenemos que estar con las mujeres sin duda alguna, sin duda alguna. Es que en todos los ámbitos de la vida, hoy en día, las mujeres están aportando, como siempre, por cierto, aquí en Canarias estamos en una sociedad matriarcal. Yo creo que eso poca duda tiene, ¿no? Poca duda tiene. Otra cosa es que las mujeres participaran en unas cosas, sí o no, ¿vale? Pero en una sociedad matriarcal, yo creo que nadie podemos... Pero el poder no nuestras está en madres- manos de las mujeres. Mira, mi madre trabajó toda su vida. No tenía el poder. Mi madre trabajó toda su vida y no, es que a lo que decías antes de las cuentas, tal. Y mi madre, quien llevaba el dinero, eran 4 hermanos, 3 hermanos y una hermana. 1981, la mujer Tres- no tenía tres- permiso para abrir una cuenta corriente. 3 Sin hermanos y una consentimiento hermana. de su marido. 3 hermanos y una hermana. Yo te digo Y la no realidad. cobraba el Yo te digo la salario. realidad. Y quien Sin llevaba el consentimiento. dinero a esa casa era mi madre, que trabajaba, y además trabajaba en varios sitios. Mi madre trabajaba Vale, como en cualquier caso, la cuestión es que la mujer, y además en Canarias hemos vivido una sociedad matriarcal donde la mujer ha sido muy importante para la familia, muy importante, y eso Ahí yo no creo lo que es conozco. innegable, que ha tenido que Pero haber, eso que ha tenido que dentro haber, de lo sí, pero ustedes lo Pero que, espacio público. lo que no quieren hacer es que nosotros nos expliquemos y que otra parte de la mesa pueda decir sus argumentos. Entonces, tú, cuando ya vas teniendo tal, vas para adelante. Déjame explicarme. Las mujeres y los hombres tienen que luchar conjuntamente para que una lacra que es la violencia de todo tipo, pero especialmente la violencia contra la mujer, y yo lo digo así, especialmente contra la con la violencia contra la mujer, hay que atacarla. En una parte de tu alegato, conversación o del debate, creo que pusiste al mismo nivel la igualdad de oportunidades y la violencia de género. Creo que eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es la igualdad de oportunidades, sí, la pusiste al mismo, creo yo, por lo menos yo lo entendí. Una cosa es la igualdad de oportunidades y por ahí tenemos que avanzar mucho, pero lo otro que tenemos que hacer es atacarlo.
atacar a los violentos de ¿Y todo has tipo, dicho que pero... no? No, es que en un momento ¿a ti dado parece pusiste que no? al mismo nivel. La igualdad de oportunidades es la violencia de No, género. es que Y no. eso es un error desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, y por eso lo digo. A partir de ahí, insisto, y termino con esto. Lo que hay que hacer es dejarnos de escraches y trabajar porque la mujer tenga la representación que merece y que los hombres también nos merecemos. Todo. Este es un tema que a mí siempre me ha gustado bastante y lo más lo he tratado muchas veces, el tema de las diferencias hombre-mujer. Yo pertenezco a una familia numerosa, somos 10 hermanos. Mi madre se casó en el año 39 y murió en el 2007 y era la que mandaba siempre, pero siempre. O sea, nosotros teníamos una tiendita de aceite y vinagre en la isleta y ahí es donde yo nací y mi madre llevaba a la tienda, los hijos y tal, y era la que mandaba y mi padre tenía, o se ponía firme. Y luego, a propósito de las lecturas, yo tengo como libro de cabecera un libro que para mí es una joya de un psicólogo canario, Manuel Alemán, que se llama El hombre canario, donde efectivamente demuestra que el matriarcado en Canarias es una constante, es una constante. Entonces cada uno lee lo que lee. O sea, si te pones a leer, bueno, pues, qué sé yo, novelas del oeste americano, pues tienes una cultura estupenda en novelas del oeste americano. Pero yo creo que aquí hay que hacer más pedagogía en el tema este. A mí me ha gustado mucho ahora, y es raro, pero me ha gustado, el discurso sobre hombre-mujer que establecía el señor Betancourt. Yo siempre cuando hablo de estas cosas prefiero hablar de personas más que de hombre y de mujer. Para mí yo creo que son personas. Y nadie puede negar los avances que hemos tenido en los últimos 20 años, 30 años, pero lo que no se puede es exagerar, falsear la historia, cargar las tintas de una manera tremenda, pues para, no sé, en algunos casos, pues para liderar un movimiento feminista, porque eso al final, eso, como decía antes, esa exageración de los datos y de las cosas, pues llevan al ridículo. Es una manera rápida de subir, y hay partidos políticos. También. Claro, por supuesto. Porque a lo mejor no te claro, lo digo, mira, nada de ese falso me alegra que usted me haga esa pregunta. Me alegra. Lo digo por Vox y lo digo por Podemos y lo digo por los falsos izquierdistas que consideran que no, lo digo porque es así. La parte de la mira, derecha. Podemos nació en el 2014. Nunca. En el 2014. Sí. Financiado por dinero, parece... Iraní. Pero es que ahora lo de iraní de Podemos no... No, tampoco. Yo no sigo de Podemos. Claro, de pero es que mira, tienes una habilidad especial para enfangar el terreno de juego, para echar tierra. Pero es que resulta, a mí me encanta, porque es que resulta que los argumentos que utilizas pues van en tu contra. Yo no sé cómo lo haces. Eres un artista. Vamos a ver. Mira. Una artista. Una artista. Una artista. Todas y todos. A ver, en 2014 nació Podemos. 2014. Vox está naciendo ahora, 2019. Y prácticamente la efervescencia con la que nació, no lo vamos a descubrir ahora, el Podemos, pues mira con la velocidad que va bajando. Puede ocurrir en el otro lado que también. Claro. Yo si yo soy extremista de algo, soy extremista de centro. Soy extremo centro. Y no digo más. Bien. Nos quedan pocos minutos. Mi padre estuvo durante mucho tiempo en Guinea Ecuatorial. Un hermano mío nació allí. Él tenía abajo fincas, explotando madera, cacao, café y tal. Y mi madre, una mujer extraordinaria y extraordinariamente liberal, a nosotros, que éramos 5 hermanos, con una mano de hierro sacó la empresa, la familia y todos para adelante. Nadie va a darme lecciones sobre feminismo, ni en esta mesa, ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Y además, puestos a extendernos más allá, toda esa gente, 400.000 personas que han votado a Vox, que es su bicha negra, porque si no lo entiendo, esa gente tiene abuelas, madre, esposa. ¿Y todos los que no lo votaron también? Hija. ¿Y todos los que no votaron No, yo ahora entenderé el razonamiento. Tiene abuelas, madre, hija, compañeras, y todo eso conforma por cada uno de esos votos a lo mejor 3, 4, 5, 6 personas. Que esta izquierda que ustedes están representando, atacando a vos, lo que está haciendo es alimentar justamente a ese partido. Y tiene razón Arcadio, lo mismo que subas
bajará después, porque esas efervescencias siempre terminan donde terminan, ¿no? Mejor es la línea así. Pero yo no entiendo los planteamientos de gente que, atacando a vos, lo único que están haciendo es darle voto. Ah, por supuesto. Bueno, pero... Espera un momentito, ahora 3 minutos por cada uno para allá al último turno. Juan Carlos, ¿considerás conmigo que entonces ustedes también han atacado a Podemos y han alimentado a la bicha de Podemos cuando lo han atacado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por la misma, sí. Es que lo que no se puede utilizar, el baremo para uno y para otros no. Claro, el problema está en que usted es política y se dedica a política y yo no. No, hombre, pero sí, pero entonces no, lo mismo. No es lo mismo, Bueno, no es lo mismo. Yo creo que eso no no nos quita, el ser político o no nos quita Claro, el derecho es que a manifestarnos es que en su un lado o en partido, otro. en el supuesto que fuera el Partido ¿Entiendes? Socialista en Yo soy aquella socialista época... de corazón. No, y en aquella De época era corazón. socialista. No, y ahora soy socialista. No, socialista del PSOE. Échale. En aquel momento ustedes compiten con Podemos y yo entiendo que eso es una mala táctica. Yo no compito con nadie, yo me limito a criticar porque no estoy en esa Pero línea. todos tenemos derecho Y a medida a que ponernos en el lo que está crítico también. haciendo, lo que está haciendo Ciudadanos con Vox es un error de Ciudadanos tremendo y lo va a pagar porque es de una torpeza tremenda. Y alguien se ha dado cuenta, sobre todo en el PSOE inteligente, que son los menos, pero bueno, o sea, que hay que dejar a Vox a un lado y que cuando se ataca a Vox lo único que están dando es argumentos para que la gente les vote. Bueno, pues yo quiero hacer un llamamiento a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando esta tarde, bueno, esta noche, para que no se dejen influenciar por falsas noticias o falsas premisas. La ley contra la violencia de género es totalmente constitucional, lo ha aprobado el Constitucional, por lo tanto es constitucional. No vale el argumento de algunos señores de decir que no es constitucional, porque entonces todas las leyes que ha aprobado el Constitucional no valdrían para nada y por ende igual. Siguen muriendo mujeres y tenemos que seguir trabajando y luchando contra la violencia de género, que hay diferencias diferentes tipos de violencia, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia filioparental, la violencia de género es un tipo de violencia que está catalogado como concepto de la violencia que se ejercen hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres bajo la autoridad del poder. Ese es concreto y está bien definido así. No quiere decir que los demás tipos de violencia no estén ni juzgados, ni sean juzgados, ni sean punibles en las mismas condiciones. Es decir, que la violencia de género viene catalogada y para eso se ha hecho una ley y la ley ha dado resultados. En el año 2003 las muertes eran 94, 97 en los años anteriores. De hecho, hay 900 mujeres que han muerto víctimas de violencia de género en los últimos 15 años. Si nos quejamos de que organizaciones que trabajan en favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género, en pisos tutelados, en casas de acogida, en acompañamiento jurídico, en el acompañamiento psicológico, nos quejamos de que vienen subvencionados. Oye, pues yo también me plantearía por qué se subvencionan otras cosas más que tampoco tienen. Resulta que en este país, si mueren 3 personas víctimas del terrorismo, se arma la que se arma, todo el mundo se pone en contra y es muy loable y es bueno que se haga así. La violencia contra las mujeres es terrorismo porque es el terror que sufren muchísimas mujeres que en silencio son víctimas de violencia y que el mensaje tiene que ser claro, que la denuncia llega y que cuando se denuncia automáticamente y gracias a la ley contra la violencia de género aparece un protocolo que la pone a salvo, que no se evita en la medida de lo posible algunos casos, claro que no, porque al final alguno siempre mata, pero es verdad que remedia y ha remediado, y es una buena ley, con sus mejoras, seguramente que sí, pero es una buena ley. No, yo lo que quería decir que vamos a ver, matriarcado no es igualdad, ¿vale? Eso quería dejarlo claro, ¿no? O sea, la cultura canaria ha sido un matriarcado, pero porque la mujer realmente era quien se quedaba al cuidado de los hijos, o se dedicaba fundamentalmente a no solo los hijos, sino también a cuidar del ganado y tal, ¿no? Pero en realidad es que la mujer no tenía apenas posibilidades, la madre de Ignacio ha tenido esa posibilidad, pero la mayor parte de las mujeres canarias no tenían acceso y mucho menos a la universidad, ¿no? O sea, realmente se reservaba eso al otro, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que también es que evidentemente yo creo que se está centrando mucho, quizás por el tema de que cada día a veces pues nos despertamos con casos de violencia de género, que no tiene nada que ver con la violencia doméstica, no intenten cambiar la palabra porque, como usted dijo, la violencia es violencia. Pero cuando todavía sigue siendo noticia el que
tengamos al frente del Santander a una mujer, o que quien dirija PepsiCo sea también una mujer, y todo esto sigue siendo noticias, que hay mucho por hacer. Pero sí creo también que los movimientos feministas también deberían de, que a lo mejor lo hacen, pero claro, un ciudadano de a pie que solamente se les oye cuando existe el tema de la violencia de género, creo que el tema del feminismo es mucho más amplio. Lo que pasa es que las noticias que llegan es eso, y muchas veces pues todo lo que está alrededor, y hay mucha morbosidad en saber tal, porque ya usted estaba poniendo ejemplos del caso de los hombres y tal. A mí siempre se me quedó muy grabado el caso de un señor en Tenerife que tuvo que irse de la isla porque lo iban a linchar, ¿no? Y después resulta que era inocente, ¿no? Pero eso tiene que ver con la justicia y con la interpretación, y hay muchos jueces todavía que yo creo que no tienen asumido el tema de la igualdad, ¿no? Y eso ocurre aquí, como ha habido casos en Italia donde un juez libera a una persona porque dice que la mujer lleva un pantalón muy ajustado, en fin, ese tipo de cosas que aquí estamos muy dados, y que las cosas no deberían de ser así. Yo reivindico de que los movimientos feministas deben de existir, que tienen que tener subvenciones y ayudas. Yo no estoy que esté en contra de las subvenciones, lo que pasa es que yo creo que hay demasiadas subvenciones y después, sin embargo, no se evalúa. ¿Entiendes? Es decir, aquí se dan subvenciones para muchas cosas como certificados profesionales o lo que sea y tal, o se hacen observatorios. El gobierno de Canarias este año, en 4 años, se ha hecho muy famoso con los observatorios. Cada vez que hay un problema hay un observatorio. Primero lo niega, después crea un observatorio, ¿no? Y resulta que aquí se hacen muchos observatorios, se entregan dinero y tal, pero después, todo ese dinero que se ha invertido, ¿dónde estamos? Está claro que todo lo que se ha invertido en el tema del feminismo, hay cosas en las que se ha avanzado, pero hay muchas cosas que no. Pero Entonces, ¿cuáles no? pero dime una subvención que no se haya justificado. No. Porque se han justificado. Yo No, las que conozco, pero vamos a ver, yo es que... No sé todas, hombre. Sí, pero es que yo lo que estoy hablando muchas veces es que se dan subvenciones no solo para movimientos sociales, en este caso movimientos feministas, para que todas den charlas, ¿no? Entonces, ¿el movimiento feminista tiene que existir? Claro, si no, ni siquiera existiría el alejamiento de esas personas. Bien. Y seguirían conviviendo. O sea, claro que sí. A lo mejor habría que invertir más en el tema de la protección de la mujer con respecto a la policía, o para que esos alejamientos sean, o realmente la persona que no se aleja tendría que estar directamente en la cárcel y empezar a actuar de una forma más dura en ese tipo de cosas. Pero como aquí muchas veces nos saltamos las leyes y después resulta que no pasa nada, y más en este caso. Le toca, Ignacio, yo hacía el comentario al principio del Instituto de la Mujer en Andalucía, que el 67% de lo que tiene presupuesto el instituto se va en personal, coche y edificios, y no en lo que es realmente importante. Y a eso es lo que me refiero, que habría que, hombre, el dinero quien lo necesita es la mujer, para pisos tutelados, para no sé qué, en fin, para tener un policía que cuando salte la pulsera... En Canarias también tenemos un observatorio y tal. Bueno, pues el observatorio, para que me diga los problemas. A ver si otro día hablamos de la justicia, porque entiendo yo que usted acaba de tocar un tema respecto de la interpretación, es que los jueces no están para interpretar. Los jueces están para... Sí, claro, ese es el problema. Los jueces están para aplicar la ley. Claro que sí. Y en el mismo momento que alguien se pone a interpretar... No, es que yo creo que la ley, desde el mismo momento que hay jueces de derecha y jueces de izquierda, es que no tienen por ya qué. se acabó la Puede historia. ser Eso ya no izquierda, funciona. Pero soy un profesional y cuando estoy allí me pongo una toga, soy juez. pero entonces no interprete. Claro, es que no ese es el interprete. Es que hasta Ese es el cómo tema. va vestido... De la el- misma dice, esto no es es de legítima manera que hemos violencia de visto género porque casos vas en bien Cataluña arreglado. donde hay profesores que son de izquierda o de derecha o de quien sea, y resulta que imbuye de ideas a un alumnado que realmente lo que necesita es un espíritu crítico. Exacto. ¿Entiendes? Ignacio. Efectivamente, hay que invertir mucho más en lo que de verdad importa y en lo que de verdad soluciona la vida de las mujeres, en este caso que estamos hablando de mucho. Al final se nos ha ido la tertulia en hablar de esto y no, Parece que es un hecho, pero Es lo que voy a importante decir. hablar de estos temas que nunca se hablan. es que es lo que ¿no? voy a decir. Se nos ha ido la tertulia hablando, hay muchos temas importantes como los presupuestos, que Andalucía, también el nuevo gobierno de Andalucía, pero bueno, yo creo que está bien, pero insisto, desde el principio lo que dije, yo creo que lo que hay que hacer es entre todos, y eso tiene que ser así. No solo hay una ley de violencia de género, hay un pacto nacional contra la violencia de género, un pacto que firmaron todos los partidos del arco parlamentario, todos los que estaban. Ahí tenemos que asirnos, ahí tenemos que ir. Eso fue aprobado por mayoría absoluta. Eso es, Esa pues, ley. todos,
todos los que estaban en Claro, ese lo que momento, pasa que ahora en el mismo- complementario. Y eso, ahí es donde tenemos que ir, a poner recursos. Usted bien lo decía, Juan Carlos, a poner los recursos ahí, a que hay un pacto de todos los partidos políticos, a defender ese pacto, a defender esas líneas de trabajo, a defender, en los casos que haya violencia, a terminar con esa lacra de violencia de género. Como otras muchas violencias, yo creo que no cabe la comparación con terrorismo con otras cosas, también eso ha sufrido mucho, ha sufrido mucho pero yo no he la dicho que sociedad no. española, en cualquier Claro caso, que sí, no me quiero pero igual de desviar ni sufrimiento, lo ¿eh? quiero Una muerte y hacer. otra. Tenemos que quedarnos con eso, hay un pacto nacional contra la violencia de género que tenemos Las que mujeres también aplicarlo y entre todos estar, todo lo demás, toda la demagogia además, toda la utilización que se haga, yo creo que hacerle flaco favor. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que habrá que dejar para la semana que viene el tema de los presupuestos electorales, presupuestos generales. Presupuesto electoral. Presupuestos electorales. Y terminaré rápidamente porque sé que se nos ha ido el tiempo volando. Mire, llevamos muchos años hablando de políticas de mujer. Existe más de 30 años el Instituto Canario de la Mujer y hay fondos públicos destinados Ahora para se llama esta... Instituto Canario de la Igualdad. Bueno, Sí, claro. no de la mujer. Bueno, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Se llamaba antes Oficinas de la Mujer, se cambió Es y ahora decir, se llaman de a igualdad. A ver, Bueno, estoy No, porque hay intentando... que tener también... Pero, ¿qué pasa? eso. Que pasaste ya la... No, vamos a ver. Es que hay que llamar las cosas con propiedad. ¿Cuántos años en España se lleva haciendo política de discriminación positiva en favor de la mujer? Un montón de años. De discriminación No, positiva. no hay tiempo, Isabel. ¿Es así? De discriminación positiva no, de igualdad de Que oportunidades. no tengo sí, es que tiempo, es no tengo... diferente. No, déjala hablar, vamos a ver, hombre, ese venga. el lenguaje no lo inventé yo. Está, vete, si quieres te traigo una montaña de libros Discriminación sobre positiva es discriminación un concepto positiva. que está dentro de la ley de igualdad, la ley de... Isabel, te Está pido bien. por favor que tiene que terminar. Pero que Bueno, termine. Si se equivoca él. ¿No? Sí, lo que yo digo que es muy feo estar constantemente sacando los trapos sucios aquí y en cualquier otro debate, en cualquier otra discusión. El asunto yo creo que avanza más y mejor si se buscan los puntos de encuentro, que los hay y muchos. Y termino. Muy bien. Arcadio, muchas gracias. Ignacio también. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Hoy lo he tenido crudo, pero no era. ¿Cómo que crudo? Claro, Yo mucho tenía, contra yo uno. tenía tasado mi comentario inicial en 15 minutos, me pasé a 18, pero usted me igualó. Ah, bueno. Me perdona, bueno. ¿verdad? Pues entonces me digo satisfecha. Me doy por satisfecha. Discriminación positiva. Equidad. Positiva, efectivamente. Equidad. Nos vamos, volvemos el jueves, amigos. En fin, es bonito.